Hola, muy buenos días. Bienvenidos al segundo simposio de terapias biológicas en medicina, versión 2019, que organiza Clínica Dermacross. Queremos darles las gracias por estar acá. Esperemos que tengan un día y medio de aprendizaje de lo que son estas nuevas terapias que están invadiendo las diferentes áreas de la dermatología, de la reumatología, respiratorio, gastroenterología, en fin, múltiples especialidades médicas que han llegado para quedarse, porque en la experiencia que se ha producido en los últimos años se ha visto que en realidad estas son terapias que están modificando la calidad de vida y en ocasiones también modificando el curso de la enfermedad en las distintas áreas en las que esto se presenta. Yo les voy a hablar como a modo de introducción para hacer un conocimiento general, los biológicos en medicina y cuáles son sus aplicaciones en clínica. La idea es tener, antes de partir con la primera parte de lo que es todo lo que es la introducción en el área de la inmunología, comprender qué son estas terapias. El avance de la investigación médica en los distintos campos de la biología molecular y de la ingeniería genética realmente ha llevado al desarrollo de una serie de nuevos medicamentos que están dirigidos a bloquear diferentes vías de la respuesta inmune celular, que a diferencia de lo que hemos visto décadas atrás con el uso de los corticoides fundamentalmente y de otros inmunosupresores potentes como la ciclosporina, metotrexato, que tienen una amplia gama abarcan una amplia gama de supresión, por decirlo de alguna manera. Estas terapias están dirigidas a organismos dianas target, digamos, bien específicos, y tienen una amplia aplicación hoy en día en todo lo que es reumatología, oncología, neurología, oftalmología, dermatología, gastroenterología, respiratorio, en fin, en muchísimas áreas. Por eso es que independiente del tipo de médico que uno es, ya sea médico general, internista o alguna de las especialidades que tienen este tipo de terapias, a todos nos pasa que nos van a llegar pacientes tratados con este tipo de medicamentos y lo que nos pasa a los que nos tratan, a los que los tratamos, digamos, que cuando el paciente viene de vuelta, por ejemplo, en mi caso que veo pacientes con psoriasis, lo derivo al cardiólogo y el cardiólogo le dice, ¿qué está usando usted? Bueno, le hablan de una terapia biológica y el cardiólogo se asusta porque dice, uy, pero ¿y esto? O sea, es muy peligroso, esto es demasiado... a veces mismos médicos dicen, pero si esto es un veneno. Entonces nosotros lo que queremos es, en esta jornada de día y medio, tratar de aclararles a ustedes qué es lo que son las terapias biológicas, para qué sirven, cómo se usan, qué debemos esperar, tanto si somos médicos que tratamos a los pacientes afectados, como por otro lado si somos los médicos que nos toca recibir pacientes que están en tratamiento con estas terapias, que les insisto, cada día son más. Estos medicamentos estructuralmente son muy complejos y tienen un gran tamaño y un gran peso molecular, entre 200 y 1000 veces más grande que los fármacos de síntesis química, y suelen ser inyectados por el paciente o administrados en infusión intrahospitalaria. Generalmente tenemos el problema que cuando son administrados por el paciente es cuando menos tipo de cobertura tienen por su sistema de salud, porque quedan como terapias de uso extracontractual. Estas terapias dirigidas a dianas biológicas, como yo les decía, están basadas en la administración exógena de distintos tipos de moléculas sintéticas. Y estos están relacionados con la respuesta inmunitaria, ya sean anticuerpos, receptores solubles, citoquinas o antagonistas de las citoquinas. Estas terapias utilizan al sistema inmune del organismo, ya sea directa o indirectamente, porque por una parte reparan, por otro lado pueden estimular y por otro lado pueden incluso mejorar la respuesta inmunológica. ¿Cuáles son las ventajas? Permiten detener, controlar o suprimir los procesos que permiten el avance de determinadas patologías. Refuerzan el poder destructor del sistema inmune e impiden la diseminación de las células que son neoplásicas y precancerosas, y van a modificar el curso de la enfermedad, que ese para nosotros obviamente como médicos es el principal objetivo, tener terapias que sean capaces de modificar el curso de una enfermedad, dándole de esta manera una mejor calidad de vida al paciente.
y permiten obtener un mayor sinergismo con las terapias convencionales. Muchas veces el uso de estas terapias no es exclusivo en un paciente, sino que es coadyuvante al uso de terapias clásicas, donde uno adiciona este tratamiento para obtener mejores resultados. ¿Cuáles son las desventajas? El alto costo, y hay que evaluar los resultados en relación a los recursos disponibles en las organizaciones de salud de cada país, digamos, porque realmente es un impacto muy grande en salud pública el uso de estas terapias que son de alto costo. Es fundamental cuando uno tiene una enfermedad para la cual existe indicación de un tipo de terapia o de varios tipos de terapia biológica, el contar con guías clínicas, porque las guías clínicas son lo que a uno le permite tener una herramienta para un uso acorde, digamos, a este tipo de medicamentos. O sea, cuándo uno las va a usar y que exista una base que sea abierta, o sea, guías que sean abiertas al uso de los médicos para que puedan saber cuándo se utilizan estas terapias. Y eso sirve de contraparte a la autoridad de salud, digamos, Ministerio de Salud o las ISAPRES, como para ver que exista un uso racional, porque efectivamente son terapias de muy alto costo que afectan enormemente el presupuesto de salud de cada país. Por lo tanto, es muy importante que el uso sea justificado y sea respaldado idealmente en estas guías clínicas. ¿Cuáles son las áreas de uso de este tipo de terapia? Como les decía, cada día más, o sea, trasplantes, órganos, médula ósea, enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas. Sin embargo, como les decía, aquí lo más importante es entender cómo funcionan estas terapias. Por una parte, estas terapias pueden interferir con la función de las citoquinas, por ejemplo, TNF-alfa o las interleuquinas. Por otro lado, depresión de los linfocitos B. Por otro lado, inhibiendo la segunda señal que es requerida para la activación de los linfocitos T o interfiriendo con moléculas de adhesión. Aquí tenemos diferentes modelos de inhibición, por ejemplo, de las citoquinas, donde tenemos citoquina inflamatoria, la citoquina inflamatoria, el receptor de la citoquina, y aquí abajo se desencadena la señal inflamatoria. Esa es la interacción normal. Nosotros podemos tener un anticuerpo monoclonal que se puede unir a un receptor soluble y de esa manera impide que se traduzca la señal al intracelular, por lo tanto no se gatilla en el fondo el proceso que puede ser la fisiopatogenia de una determinada enfermedad. Por otro lado, el bloqueo de un receptor. En el fondo, aquí de nuevo tenemos anticuerpo monoclonal que se une al receptor, por lo tanto evita que la interleuquina se una a este receptor y por lo tanto nuevamente no tenemos señal, bloqueo de señal intracelular. Y una citoquina antiinflamatoria, por ejemplo, que va a suprimir la acción de la citoquina inflamatoria y de esta manera entonces tampoco se produce la señal intracelular. Distintas formas de inhibición. Estas terapias están cada día más usadas, por eso no es raro escuchar, como a veces pasa, un pediatra que le toca ver niñitos que están en tratamientos con terapias biológicas, o como les decía antes, por ejemplo, el cardiólogo que le va a llegar el paciente tratado, ya sea con terapia biológica, por ejemplo, para el manejo de la insulina o para el manejo de una artritis, en fin. Hoy en día se estima que a nivel mundial existen 350 millones de pacientes tratados con estas terapias. Estas terapias tienen la gran ventaja que ya nos han demostrado que son eficaces. La cantidad de terapias que están en este minuto en el pipeline, en la vía para salir al mercado es enorme. Hay una industria que viene gigantesca detrás de múltiples empresas farmacéuticas. Vamos a estar cada año escuchando de nuevas terapias, incluso para nuevas indicaciones. Y en el fondo, lo más importante es que uno le exija a esa terapia eficacia, que yo le exija seguridad, que yo le exija un efecto que se mantenga a lo largo del tiempo, aunque yo suspenda esa terapia. Y una terapia, en el fondo, que lo ideal es que ojalá fuera capaz de eliminar la enfermedad. Sin embargo, estamos todavía lejos de eso. ¿Y cuáles son algunas de las principales dificultades con el acceso de un paciente a estas terapias?
Fundamentalmente el alto costo. Son terapias que son muy caras, por lo tanto muchas veces no tienen cobertura de los organismos de salud, ya sea privado o público. Hay escasa evidencia científica local. ¿En qué sentido? Muchas veces para poder implementar estos tratamientos, ¿qué es lo que uno requiere? Tener conocimiento, por ejemplo, de los datos epidemiológicos de esa enfermedad. ¿Qué pasa con esta enfermedad en Chile? Y data epidemiológica, nosotros en Chile estamos muy escasos. En Latinoamérica en general, es muy poca la data epidemiológica. Y nosotros tenemos que trabajar en tener más información al respecto. Somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de tener una buena data de qué es lo que está pasando con estas enfermedades a nivel local. Por otra parte, están las dificultades en la implementación de las redes asistenciales. No existen centros prestadores acreditados para atender la patología. Son muy pocos los centros acreditados en las distintas patologías, por ejemplo, que están con terapia biológica incluidas en la ley Ricarte-Soto. Existen muy pocos centros acreditados a nivel nacional. Y eso también es una gran dificultad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente en la ciudad de Punta Arenas que tiene una artritis reumatoidea? No hay, por ejemplo, o sea, el acceso a tener un centro prestador donde uno sepa para el pagador que ese paciente está siendo bien atendido y está recibiendo un uso racional de terapia biológica. Esas son cosas que nos falta. Hay que aumentar esa red. Por otro lado, el impacto en la calidad de vida. Hay distintos estudios de las distintas enfermedades de cuál es el impacto en la calidad de vida de cada una de estas enfermedades. Y en ese sentido es muy importante también trabajar y evaluar esos impactos, tener la data estadística de cuánto está impactando este tipo de terapias en cada una de estas enfermedades. La disponibilidad de los tratamientos en Chile también es una dificultad en el acceso. Hay, por ejemplo, múltiples drogas de repente para una enfermedad y hay pacientes que han ido perdiendo la eficacia, por ejemplo, a lo largo de los años a uno de estos terapias biológicas, y uno necesita ir rotándolos, cambiándolos a otras, y no están siempre disponibles en Chile. Y la razón por la cual no están siempre disponibles en Chile generalmente es el acceso. El alto costo económico hace que muchas de estas terapias, como son, por ejemplo, se venden poco. No hay un mercado que muchas veces sea tan atrayente para que salgan nuevas terapias para una misma indicación. Eso nos pasa, por ejemplo, en el caso de psoriasis, donde hay varias terapias que están a punto de salir y que todavía no salen al mercado, entre ellos por una de estas razones. Y presupuestarias, obviamente. Esto no es un problema, el presupuesto no es un problema a nivel local de Chile, sino que esto es un problema que tiene que ver con todos los países, incluso los desarrollados, porque, insisto, este tipo de terapias son muy caras y han venido a impactar fuertemente la inversión en salud pública que hace cada gobierno. Y a nivel en Chile, el que está a cargo de decir cuáles son las patologías que van a ser cubiertas por la ley es el Ministerio de Hacienda, no es el Ministerio de Salud. Entonces, evidentemente, el Ministerio de Hacienda lo que hace es recibir la propuesta de salud, la analiza, le da un valor y ve si lo puede financiar o no lo puede financiar. Bueno, estas son las garantías explícitas de salud que están garantizadas en el fondo por ley, tanto para las personas que están afiliadas a FONASA como ISAPRE. En 19 de febrero del 2019 salió publicado que el Ministerio de Salud incorpora 9 enfermedades a las coberturas de la ley Ricarte-Soto, y entre ellas se encuentra la epidemiolisis fulosa, esclerosis lateral amiotrófica, tumores del estroma gastrointestinal, inmunodeficiencias primarias, artritis psoriática, colitis ulcerosa, mielofibrosis, lupus eritematoso y enfermedad de Huntington. Todas estas, en el fondo, beneficiarían a más de 4.000 pacientes que van a estar cubiertos por la ley. Julio, nuevas noticias, 5 nuevas patologías que se incorporan para llegar a 85 a final de año, que estarían en el fondo beneficiando a 21.000 chilenos con un presupuesto de 51.000 millones por año, lo cual es bastante auspiciador. Pero, alerta de nuevo, 29 de julio, el Mercurio, la ley Ricarte-Soto supera los 15.000 pacientes y surgen dudas por los beneficios futuros. El uso del dinero se vuelve clave. ¿Se fijan? O sea, siempre nuestro problema en el fondo es acceder
a las terapias y que tengamos la garantía para nuestros pacientes de que van a tener acceso a ellas. ¿Qué nos pasa a nosotros como Chile? El Banco Mundial nos ve a nosotros como país dentro de los países ricos del mundo. Y eso tiene que ver un poco por cómo impacta el cobre en las finanzas locales, digamos. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno, como Chile, va y dice, nosotros necesitamos tener un costo más bajo de una terapia X, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo? Si ustedes son un país que tiene fondos. ¿Por qué tengo que bajar yo mi precio como casa farmacéutica para ustedes si es que esto es un país que tiene buenos ingresos? Bueno, estos son un 8% de los países del mundo viven en estos países que tienen más altos ingresos socioeconómicos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una encuesta que me tocó realizar. Yo soy directora del International Psoriasis Council, que es una institución, un think tank global que estudia el impacto de la psoriasis a nivel general, local, y me tocó a mí hacerme cargo de los países más pobres del mundo, incluyéndonos a nosotros, aunque estamos mal catalogados por el Banco Mundial. Pero cuando uno le pregunta a los médicos de las distintas regiones, y esto es una encuesta que se hizo en África, en países latinoamericanos, Egipto, Irak, India, en fin, abarcando los países que son menos desarrollados a nivel global, y para todos ellos la principal barrera del acceso a estas terapias biológicas es el costo. Habiendo hablado de lo que es el problema de acceso, les cuento también cómo nosotros deberíamos preocuparnos de controlar estas terapias en el largo plazo. La farmacovigilancia es vital. Esta es una actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, la cuantificación, la evaluación de la prevención de los riesgos derivados del uso de los medicamentos. A nivel global, obviamente, existen muchos de estos sistemas de farmacovigilancia que son muy importantes porque han aportado mucha data. ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia se hace en los pacientes de la vida real. Los estudios clínicos, todos están hechos en el paciente ideal. Entonces, cuando uno lee la historia de cada molécula en los estudios clínicos formales aprobados que lleva a que el medicamento sea aprobado por la FDA, esos están realizados en pacientes en el fondo perfectos, por decirlo de alguna manera, porque se excluyen los que tienen cáncer, se excluyen los que tienen otras patologías asociadas. En cambio, la farmacovigilancia que uno puede hacer como país nos ayuda a nosotros ver qué pasa con estas terapias en los pacientes de la vida real. Y eso es muy importante. Nos permite mantener una relación favorable entre los riesgos y los beneficios de estas terapias a largo plazo. Nosotros esperamos que durante este día y medio ustedes puedan comprender los conceptos fundamentales de los modificadores de las respuestas biológicas, cuáles son sus áreas de empleo en la medicina, cuáles son las limitaciones y los efectos adversos y cómo se acceden a estos tratamientos. Muchas gracias.